Para algunos autores, estas normas constituyen los 10 mandamientos que deben cumplir los auditores. Lo cierto es que estas normas deben ser prácticamente durante todo el proceso de la auditoría desde el inicio hasta la aprobación del informe. Estas normas se dividen en tres grandes grupos. Clasificación de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Se dividen en normas generales o personales, normas de ejecución del trabajo, normas de preparación del informe. Vamos a empezar revisando las normas generales o personales, para lo cual tenemos entrenamiento y capacidad profesional. Esta norma refiere que aparte de ser profesional, el auditor debe poseer un entrenamiento especializado. Esto implica la adquisición continua de conocimientos teóricos, técnicos y habilidades necesarias para desarrollar su trabajo. El entrenamiento y capacidad profesional exige que el auditor se mantenga en una constante actualización y capacitación de los avances e innovaciones vinculadas con la auditoría y su profesión, además de poseer una adecuada formación y experiencia especializada en el campo de la auditoría. La competencia profesional se deriva de una mezcla de educación y experiencia, que no es necesariamente medida por los años de trabajo en el campo de auditoría. Independencia. En todos los asuntos relacionados con la auditoría, el auditor debe mantener independencia de criterio. La independencia de criterio es una actitud mental al punto que garantice la consistencia e integridad de sus actuaciones a fin que sus opiniones y conclusiones no sean cuestionadas por terceras personas. Por ello exige que los auditores deben permanecer exentos de incompatibilidad e impedimentos personales, externos u organizaciones que pudieran interferir en la emisión de un juicio profesional que deterioren su independencia. La credibilidad de la auditoría se basa en la objetividad que los auditores desempeñan sus labores profesionales. Cuidado y esmero profesional. Deben ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen. Esta norma requiere que el auditor desempeñe su trabajo con el cuidado y la diligencia profesional debida. La diligencia profesional impone la responsabilidad de hacer las cosas bien, estableciendo una oportuna y adecuada supervisión a todo el proceso de la auditoría. El esmero profesional del auditor no solamente se aplica en el trabajo de campo y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de auditoría. Normas de ejecución del trabajo, planeamiento y supervisión. La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado. El nivel de confiabilidad que se pretende obtener de los auditores dependerá de la adecuada planificación que se realice. A ello se suma el cumplimiento estricto de los principios básicos de la auditoría. Sin embargo, la garantía absoluta no es alcanzable debido a la naturaleza de las pruebas, los procedimientos de auditoría y las características de los hechos suscitados. La planificación se realizará con base al análisis de la información proveniente de las diversas fuentes, como pueden ser la evaluación de los informes de las visitas preliminares a la entidad, evaluación de denuncias, informes de auditoría efectuada por anterioridad, evaluación de los riesgos de la entidad, identificación de los procesos y áreas críticas, evaluación de los controles internos. Estudio y evaluación del control interno. Se debe estudiar y evaluar apropiadamente la estructura del control interno para establecer el grado de confianza que merece y, consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. Se puede ver que existe una clasificación de los métodos de evaluación de control interno. Vamos a revisar cada uno de ellos, como es el cuestionario. Este método es más utilizado por su rapidez de su aplicación y consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por los auditores, el cual tiene que responder a las siguientes interrogantes, como el conocimiento y comprensión del flujo de transacciones o actividades dentro de los procesos y de los riesgos identificados, los cuales serán confirmados posteriormente. El conocimiento y confirmación es si los controles se han diseñado para prevenir, detectar y corregir errores en forma oportuna. Conocer y confirmar si los controles implementados han sido puestos en operación. Y conocer y confirmar quiénes tienen a su cargo las funciones inherentes al cargo que se está auditando. Descriptivo. Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos en un sentido procesal que el personal desarrolla en la unidad administrativa, proceso o función sujeto a auditoría, haciendo referencia a su caso a los sistemas administrativos y de operación a los riesgos contables y archivos que intervienen. Gráfico.
Muchas veces las entidades ya tienen elaborados sus descripciones y flujogramas que forman parte de sus manuales administrativos y operativos, pudiéndose el auditor apoyar en ellos para evaluar los riesgos y las medidas o acciones que deben contener estos controles, su autorización, pertinencia y cumplimiento de las normas. Evidencia suficiente y apropiada. Deberán obtenerse evidencia suficiente y apropiada mediante la inspección, observación e indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros. El mayor trabajo del auditor es la obtención de la evidencia suficiente y apropiada, que servirá de soporte para sustentar su opinión y las conclusiones a las que arribe el auditor. Para ello tenemos dos tipos de conclusiones, como es la evidencia suficiente. Se define como la cantidad de la evidencia de auditoría obtenida. La comisión auditora debe evaluar si existe la cantidad necesaria de evidencia para cumplir los objetivos de la auditoría y sustentar los resultados obtenidos. Evidencia apropiada. Lo apropiado es la valoración cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, de su relevancia y fiabilidad para sustentar las conclusiones del auditor. Normas de preparación de informe. Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. El informe deberá especificar si los estados financieros están presentados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. Estos principios son el resultado de muchos años de experiencia en los que han creado un conjunto de normas generales para la contabilidad. Con el paso del tiempo se ha generalizado la aceptación gradual de una o varias empresas. La auditoría financiera está enfocada en determinar si la información financiera de la entidad se presentó en conformidad con el marco de referencia de las normas contables pertinentes. Consistencia. El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales tales principios no se han observado uniformemente en el periodo actual con el relacionado al periodo precedente. Esta norma establece que el informe deberá revelar aquellas situaciones en las cuales no se han observado uniformemente los principios contables en el periodo actual con relación al periodo anterior, pues la variación en la aplicación de las normas y los periodos contables afectan los resultados y por ende la comparabilidad de los estados financieros. Revelación suficiente. Las revelaciones informativas en los estados financieros deben considerarse razonablemente adecuadas a menos que se especifique de otro modo en el informe. A menos que el informe del auditor lo indique, se entenderá que los estados financieros presentan en forma razonable y apropiada toda la información necesaria para presentarlos e interpretarlos apropiadamente. Opinión del auditor. El informe deberá expresar una opinión con respecto a los estados financieros, tomados como un todo o una aseveración a los efectos que no pueden expresarse una opinión. Cuando no se puede expresar una opinión total, deben aclararse las razones de ello. En todos los casos que el nombre del contador es asociado con estados financieros, el informe deberá contener una indicación clara de la naturaleza del trabajo del auditor, si lo hubo, y el grado de responsabilidad que el auditor asume. Tipos de opinión. Opinión favorable, limpia, positiva o sin salvedades. Esta opinión expresa que el auditor ha quedado satisfecho en todos los aspectos importantes, de que los estados financieros objetos de la auditoría cumplen las disposiciones contables y normativas. Opinión con salvedades. Esta opinión se emite cuando el auditor concluye que los estados financieros presentados por la entidad muestran razonablemente la posición financiera y económica, además de haberse elaborado de acuerdo a los principios contables y normas internacionales de información financiera. Opinión adversa o desfavorable. Para que un auditor llegue a expresar una opinión como lo indicada, es preciso que haya identificado errores sustanciales que distorsionan la información financiera de la entidad. Abstención de opinión. Cuando se emita un informe con abstención de opinión, debe consignarse en párrafos separados los argumentos debidamente sustentados que dieron lugar a la abstención.